Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos comenzando el año nuevo 2024 del tiempo litúrgico. Este ciclo será el ciclo B. Hemos concluido el domingo pasado con la gran fiesta de Cristo Rey, donde nosotros celebramos nuestra resurrección, es decir, el objetivo, nuestro GPS a donde hemos llegado, que significa resurrección, encuentro con el Señor. Fue el ciclo A. Ahora vamos a comenzar de nuevo el ciclo B. El esquema es lo mismo, queridos amigos, sabemos los tiempos litúrgicos, pero vamos a incentivar sobre todo nuestros evangelios desde San Marcos. Este año nos acompañará el evangelista Marcos con toda la reflexión, pero siempre es un ciclo. Cuando hablamos de un ciclo, queridos amigos, estamos hablando entonces de nuestra propia vida. Por eso comenzamos con la preparación de nuestro nacimiento. En realidad, Navidad, celebrar el nacimiento de Jesús, ahora es celebrar nuestro propio nacimiento. Peñande Yaragona se va una vez para siempre, o Manova Peñande Jaepe lleva Becurusure una vez para siempre, y la resurrección una vez para siempre, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos año tras año renovar, queridos amigos, nuestro compromiso. Por no que entonces ya es los años de tamba, allá pues está UPB sin training, ya ni entrenar, ya guatana veñandereco, bebe como cristianos. A operar entonces ya ya haga o me de oportunidad, ya moñe penuina este día, el año 2024, entonces 23 aquí al final, 24, 23, 24, con este tiempo litúrgico, este ciclo porque es una vida. Nacimiento, en el momento de nuestro crecimiento que vamos a necesitar, ¿verdad? Siempre el caminar juntos, purificarnos, todo lo que va a significar después la cuaresma, todo lo que significa esa resurrección en nuestra vida, todo lo que significa la presencia de un Dios que nos levanta, resurrexit. Mañana en nuestro tiempo del día a día, para el año de tiempo ordinario. Bueno, entonces, queridos hermanos, hasta llegar el año que viene, de nuevo en noviembre, con el famoso final de nuestro GPS, que será de nuevo Cristo Rey, el año 2024. Un ciclo, un año. Todos estos domingos que nos ayudarán a crecer. Y comenzamos con el tiempo de Adviento, este día Adviento, advenire, lo que está por llegar. Primera lectura es del libro de Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. Si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolverían delante de ti. Cuando hiciste portentos inesperados que nadie había escuchado jamás, ningún oído oyó, ningún ojo vio a otro Dios fuera de ti, que hiciera tales cosas por los que esperan en él. Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado y nosotros hemos pecado. Desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie que despierte para aferrarse a ti, porque tú
nos ocultaste tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos tu arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos. Queridos amigos, esta primera lectura, ñamoñe brujina con el profeta Isaías, ciclo bella es Aisha. Lo más lindo para subrayar es tamba ya de coco a lleva porque ya yerurejina peñan de yarabe, tou que peñan de apetebe, tou que lleva, toi comiñan de apetebe, jamala genoya, hañan de ese yo que cuerañan de la genoya, allá güero sapucay peñan de yara. Es muy linda esta expresión que utiliza Isaías. Si rasgaras el cielo, remondoró a llevar peara. Esto quiere decir romper el cielo significa un Dios que puede descender, como que se abriese el cielo. Pero el año de ella es año de goya bueno sapucay allá yerureshbe eyumi ora te veñan de yara eweyumi ora te veñan de yara, el Dios todopoderoso, nuestro creador. Y comienza entonces el autor sagrado Isaías en este caso a hacer una reflexión teológica pero maravillosa. Primera cosa, las montañas se disolverían delante de ti, las montañas. Lleva una montaña. Estos son obstáculos en el caminar. Entonces, como dice también Isaías, allanen los senderos del Señor, que las montañas se abajen, que los valles se eleven. Apeise ya ese. La peña de Yara, si rasgases el cielo, si tú vinieses en medio de nosotros, ñandego si yo que fuera ya, bueno sapucay na peña de Yara, me lleva añas en noybe, ñañe pomo y peña de Yara en donde añañe su tiempo de Adviento, de cierta manera es un tiempo de grito, de llamada a Dios, pero porque tenemos la esperanza de que Dios venga en medio de nosotros. Nosotros queremos que Dios venga en medio de nosotros. Pesa ñamañe penujina la ñan de año. Ñañe penujina lleva. Es como que tenés la pelota en el centro, ñañe penujina. Ahora como la refere, la silbato y yuruba lleva. Jaombo purema. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Ojalá, señores Yumina Ave. Ahora pembaretero jugar por jamás partido moñe penujina. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos calentando los motores, pero también psicológicamente, interiormente, espiritualmente. Ñandillara, si rasgases el cielo, la rojuga ponaro go partido ñandillara, no ya ponaro jaroguero guata ponaro ayepaco orecobe durante este año, durante este ciclo B. Eyumina ñandillara ahora pues tepe ore mombare termina. Cuando hiciste portento, y mandó a Isaías de todo lo que Dios había hecho con el hombre en su historia, que nadie había escuchado jamás y ningún oído oyó, ningún ojo vio a otro Dios fuera de ti que hizo tales cosas. Entonces, recordando, queridos amigos, la acción de Dios, Baisa peña de Yara ñandera el Juga, llevas a ñandera el Juga, Jereboía, llevas a Coanga, o uta hina ñande pues te ves ahí ñande con amba va viendo esaya pues con amba va viendo henduiba pues porque sepo jaljuetería lleva así ahí me ven a tebe. Y esto es lo que va a suceder, cosas que nadie vio, cosas que nadie oyó. Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de tus caminos. Yo que venían de Yarabeco a practicar la justicia. Se dan cuenta que estamos proyectando nuestra religión, religarnos con Dios, significa entonces proyectarnos hacia un cambio, la justicia, el amor y practicar y acordarnos de los caminos de Dios. Estos son los senderos de Dios que nos van a llevar a conseguir la justicia. ¿Ok? Sí, Señor, nosotros reconocemos y sabemos que tú estás ahí irritado, Señor, airado con nosotros. Y nosotros hemos pecado, desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Cuán importante es la yayesa para que fuimos rebeldes contra el Señor. Que nosotros necesitamos entonces en este tiempo de Adviento y en este caminar comenzar a entrar en ensimismarnos. Aunque si yo que fuera hisejo pila ya poponaro, 4 domingos, hoy cuando esta año de el tiempo de Adviento,
de preparar nuestro corazón para que exista el hombre nuevo, un nacimiento nuevo. Y aquí viene lo final y lo esencial. Entonces nos hemos convertido, Señor, a ti. Nosotros, Señor, de eso que éramos impuros, de eso que era toda injusticia, que éramos un trapo sucio, de Isaías, ahora entonces, señores, ahora que nosotros invocamos el nombre del Señor, entonces, ome enyeta yande peñande kotebeba lleva, yare kohanwa pete koe piahu, yare kohanwa pe teta piahu entero este año kotebeba. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este primer domingo del tiempo de Adviento. Ñamoñe Punú, el año 2024, el ciclo B. Entonces el Señor nos acompañará. Ñamoñe Punú por ahí Tereía lleva con esta lectura de Isaías. Y Ñandea lleva así rasgaras el cielo. Yayerurebe Ñande Yarabe. Tenemos que ser conscientes que tenemos que ser nosotros quienes estamos implorando. Segunda lectura, leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Es la primera carta que le envía a sus cristianos. Hermanos, llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida en que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Queridos amigos, así como comienza esta primera carta, ¿verdad? Estamos en el capítulo 1, versículos 3, 9, decía, lleva San Pablo, llegue a ustedes, gracia y paz. Gracias, gratia, latín ya escribí, lleva gratia, gracias, se lee también así, pero pego la aula gratis, lleva. Es decir, que llegue a nosotros esa vida de Dios que siempre fue donación, generosidad, entrega de parte de Dios. Peñandera en Juima o Coñandela Ñimeco lleva. Pero upeare ñandella yesa pe acuana, ya yesa acuana, jala ñandela ya recibida, entonces gratia, gracia, gratis. Upea y seina, como en el Evangelio también nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Lo que han recibido como gratia, gracia, gratis, peu peisape me anave. Amba entonces la ya yurreajina.
va todo unido, concatenado. Estamos pidiendo que Él mismo venga en medio de nosotros. La ñandeya yerurero peñande yara peja yagüero sapucaino eyumina ora pitebe. Eso quiere decir encarnación, incarnis, peñandero ove. Alleva hoy que veñande yara, ñandei shagua oye yapo uwatahan. Maisa ñandie, aupeago dice hina ñandeco angaña mañata haya hechata. Pa ella pañandea de ella y picuita peñandera. Pero atención. Porque hay un efecto del pecado original. Apean con la Génesis de ya leema de lleva capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Apealo ya, pues, versículo 6, tomó, comió y se lo dio. Y ahí nos dimos cuenta, versículo 7, que estamos desnudos. Entonces, ya y qué lleva. En el camino de la oscuridad, en el camino que nosotros le llamamos de la dispersión, del pecado, de la separación. Ya venían de Yara, ñambo que venían de Yara, ñambo que venían de la Pisa, ñambo que venían de Neta, ñambo que entero este, a veces añandeña mañana y mojañan los famosos dioses. A operar entonces ñandeñan de montaña, de pocane, de yapu, nos aprovechamos de los demás, porque da ya esa cuajina, que esto es gracia gratis de parte de Dios. Y esto tiene que ser, ¿qué cosa? Esto tiene que ser paz para los demás. La paz, queridos hermanos, quiere decir el aguapú, quiere decir el sentirnos solidarios, generosos, en la serenidad de vivir la condición de los hijos de Dios. La peñandea llevan ya esainojina, la peñandea ñanduiro si yo que fuera, entonces quiere decir que falta ñandeje tambaína. Y este es el tiempo, ñañe peruina, primer domingo, dale, ñamoiguen los motores, ñañe perú, que ya hay cuaque, moto para la yeguatata ñaina. Porque habían de ya aprovechar a 54 domingos ya verecota durante todo este año hasta el próximo. Entonces ya popona hanguais. Ñañe muy hanguais ya lleva peñan de yara de donde debe. Hey haisha, fall or your neck. Entonces umia y ponajina ya igual cae de rodillas ante Dios. Eñe pomoí veñan de ya no debe, eñe su veñan de ya no debe, hay yerurei su vea lleva. Y aquí no dejo de dar gracias a Dios por eso, por ustedes, porque si hay que poner entonces la PP ya potaja y no vea. Este es entonces un momento, ¿verdad?, de entusiasmo. Ya eso me pensé a ti proemio. Primero nos está diciendo con la primera lectura para que gritásemos a Dios, para que dijéramos a Dios nosotros, cada uno en este momento. Él ya está quiebra, rompe, rasga el cielo, Señor, y viene, baja en medio de nosotros. Y nosotros sabemos que esta gracia, segunda lectura, es así como dice el nombre, gratia, es regalo, es donación. A operar entonces, porque eso es lo que nos va a dar la paz y la serenidad para nuestro corazón. Y por eso nosotros no cesamos de dar gracias a Dios por ustedes, por esta gracia que tú, Señor, nos concedes con la venida de Cristo, que tú nos regalas con la presencia de Cristo Jesús. Un segundo elemento nos vuelve a desarrollar, ¿verdad? Y a decir muy bien que, en efecto, dice, ustedes han sido colmados con Él con toda clase de riquezas. Queridos hermanos, los dones y las gracias que nosotros hemos ya recibido de parte de Dios, desde la creación, la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar, upeañan de aveña moñe puno hinalaña de la pe, upeañan de ñamombaira coanga. Hañañe moñara veñan de ya no debes allá eñan de yara, sego amba eco areme eva equese, sego anga a moñe punuta lleva agüero guataina. Es decir, lo que significa mi inteligencia para poder discernir durante todo este año cuál va a ser el camino y mis opciones. Te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Que tu anguancia discernir hay cual y ponájala y bahía. Y sobre todo, Señor, para tomar mis decisiones. Si eliges el bien, si eliges el mal, está en tus manos. Así que a peña moñe puruina, entero de te haya hijina, peña pues anguancia ya di para anguaye baña hasta la carrera. 54 domingos de resistencia. 54 domingos de meta,
concretas, claves por donde vamos a ir caminando, queridos amigos. Y entonces aquí, si hacemos este camino, ciertamente nosotros vamos a entender que esa libertad nos va a llevar, una vez que decidimos, a la fuerza de voluntad. Ya pohanma beñande ya ea añande ko angañañemo irire peñande yara en donde bella es señande yara allá poseu vea. Shawero Guataseco, año 2024, imagina, como gracia tuya que me va a traer la paz y la serenidad, agua, lleva, roico por hanmaya, peorero gapu, peorenetame, bueno. Entonces, Señor, fuerza de voluntad, empeño, ani que ya flaqueade, ani que la ñamon bola ñan de toalla, ani que ñan ne canguede, ya ñamon barete que naja, yo que ishara mo lleva de yo que vende quiere oye hina pende sinderu pende yo que oye que tu hanwaisa lleva ne pitiwo miña ño pitiwo mina. Vamos a anunciarnos, vamos a misionar, vamos a proclamar el evangelio de Jesucristo. Ay de mí si no evangelizaras y hayan de San Pablo justamente, ¿verdad? Y entonces, queridos hermanos, dice que la gracia del Señor es Él quien les mantendrá firmes hasta el fin. Él les mantendrá firmes hasta el fin. Estamos mirando no solamente hoy, primer domingo de Adviento, estamos mirando el domingo final, que va a ser justamente la fiesta de Cristo Rey, es decir, la resurrección de cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Dominical. Estamos nosotros reflexionando sobre esta palabra del Señor que nos anima, que nos ayuda, que siempre nos da esa gracia que necesitamos, ¿verdad? Para que podamos luchar, empeñarnos y ofrecer todo lo mejor de nosotros mismos. Primera lectura, ojalá, Señor, descendieses en medio de nosotros. Ya llevaré, ya bueno, sapucay, yumigue, Ñande Yara, incarnis, eguataorendie. Le estamos pidiendo para que nos acompañe durante estos 54 domingos que vamos a tener, porque todo a esa huella está concatenado. Es nuestro ciclo de vida, así como un niño que va naciendo, va creciendo, se va desarrollando, se hace adolescente, joven, adulto, llegando hasta la senectud y luego a nuestra resurrección, que va a ser Cristo Rey. Upeya, entonces, el ciclo B nos va a ofrecer a través de las lecturas. Tiempo de nacimiento, que es un tiempo de conversión, preparación para ese nacimiento, una alegría, un jolgorio y una organización dentro de una familia, porque Ñande Yacaguata, Ñande Yarañamonga, Guatajina dentro de una familia. Apeyagüero Guatata, ¿verdad? Durante el tiempo de ese jolgorio y de la alegría, pero después,
cuanto más vamos tomando conciencia de nuestra sociedad y de nuestra realidad, ya esa lleva, ñaicote vejaina veñan de yara, catujanhuecha un bohue veñan de angaipa, lleva allá popona veñan de sociedad. Ese es el tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión para una verdadera conversión, asumiendo responsabilidades en nuestra vida, en nuestra familia, resurrección. Y luego entonces ese tiempo donde vamos a llevar esa alegría de tener nueva vida con el Señor, hasta llegar a nuestra propia resurrección, que va a ser la fiesta de Cristo Rey. Bueno, y aquí el Evangelio de hoy, tercera lectura, la sentimos desde San Marcos, capítulo 13, 33 al 37. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores. Asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Qué espectacular, queridos amigos. Este es un momento que nosotros le llamamos dentro de las lecturas apocalípticas. Ambas épicos dice la apocalipsis, mundo o apañan de acá, lleva que las estrellas, que la gente que alguna vez se pisa, o monba eguazuco, ambas la enduros y apocalipsis. Apocalipsis dice yo que fuera dice revelación. Peñan de Yara, oye, cañan de Ubeo, dice la revelación. Apocalipsis. A ver, en inglés no puedo ir la Apocalipsis, acuerdas, revelation, o sea, Dios que se revela, Dios que se da a conocer. ¿Y cómo Dios se da a conocer? A ver, ¿saben qué? Yo soy un Dios presente, que aparece en todo momento. Entonces, Shaimena a vende a TV. Pero la belleza peana, porque peco anga peñe penujina. Miren que tenemos un evangelio que estamos comenzando ahora, desde el primer domingo que nos está hablando, de estos 54 domingos que vamos a trabajar sobre nuestra vida, sobre nuestra sociedad. Ñamoy por agena, porque cuando con ñande la ñamoy es la ñande objetivo fuera, cuando ñamoy la ñande gol, moba la ñanguajese. ¿Cuál es el gol a donde nosotros queremos caminar? Mooto payajadas y na peñan de GPS, moba la opa. Habían la Cristo Rey. Todo un año ya es agüesa lleva. Pero a veces aquí está la metodología. Primero, belleza PA. Tengan cuidado porque ustedes no saben el momento y la hora. Quiere decir que en el ciclo de nuestra vida somos nosotros, queridos amigos, que vamos a trabajar y vamos a empeñarnos. Pero domingo a domingo, aniquen a la ñane ate, aniquen a la yapitade, tapecuare, aniquen a yapita, porque ya ponían de carne, porque andas a ser la tupa, porque andas a ser la misa, porque se ya popamos y la hace catequesis, porque se ya popamos y la hace confirmación. Llegó alguna vez, mía, da ese, igual ya alguna vez, como ya de bolleguaru, ya se me pisa, lleva. Va erebio. Y porque justamente, va catequesis, que ya de la ya pues nada, ahí ponía confirma, la ñande ya verubia nuestra fe. A ver, socio, ñamo ñepunuta ya ve, ñamo hijangma, en práctica, UPB ya desaparece. Ya guapu, ya pitata pecuare. No. La vida cristiana es justamente este ciclo que hoy la iglesia nos está entusiasmando con este proemio. Cuando te introducción, oye, ya buena. Primera lectura, ya bueno, Zapucay y Yumina Ñandeyara, Oreputimuja, Eguata, Orendilla. Ven a caminar con nosotros, Señor, durante este tiempo del ciclo B. Y por eso sabemos que tu don, que la gracia, la solidaridad, la generosidad de parte tuya, que nosotros recibimos, que es una gracia, upea y orero y cuave ese jarome ese abei, porque esto es lo que a nosotros justamente nos va a mantener. Y de segunda lectura les mantendrá firmes en su fe hasta el fin. Y esto es importante, ¿verdad? Y después entonces, queridos hermanos, como está siguiendo. No sabemos el momento en que va a llegar, dice. ¿Cuál va a ser ese momento en que nosotros, verdad, vamos a caminar, verdad,
el caminar detrás del Señor, que significa, ¿verdad?, para todos nosotros, un camino de generosidad también. Este es un camino que nosotros tenemos que hacerlo, pero en conciencia. Por eso dice, estén prevenidos. Y te pone este lindo ejemplo, esta comparación. Dice, este señor que se va de viaje, deja su casa, pero donde cada uno tiene un rol especial. En estos domingos, en estos días de caminar que nosotros vamos a hacer con el ciclo B de este año litúrgico, cada uno de nosotros entonces tiene que hacerlo con mucha conciencia. Estar en vela, Iñandé, porque no sabemos el momento. Estar en vela, porque esa es la actitud del cristiano que siempre va creciendo. Dicatú Iñandela ya lleva peña de moñe por pa hoy. Upe ya se la pa hoy. Upe y se lando y cuay hamba y reina. Queridos hermanos, esto es esencial y fundamental. Y por eso hoy, en este domingo, ya estamos ya en este primer domingo del tiempo de Adviento. Estamos iniciando nuestra vida y nuestro caminar como cristianos y por lo tanto no podemos quedarnos, ¿verdad?, en el camino. Dicatúy entonces la yapitaya es agüeya y petapemutere, sino que mirar los objetivos y desde ahí, con estos tres elementos, volver a gritar, ojalá, Señor, rasgaras el cielo, vinieses en medio de nosotros, encarnación. Señor, lo que tú nos ofreces es gratis, es gracia que nos lleva a la paz y eso es lo que a nosotros nos mantendrá firmes en este caminar de este año. Y sobre todo, Señor, nuestra metodología, que estemos siempre despiertos, estemos siempre atentos para poder llegar verdaderamente hasta nuestro destino. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En mí, desde ese primer instante, eres presencia de Dios, eres latido de amor, vives en mí y llenas mi alma de luz. Sí, a tu vida ya te espero, amándote, soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, na, na. Mi corazón te está esperando, mi alma te está cantando, mi vientre ya te está cunando, mi ser completo te está amando.
Te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 na. Mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. De todos sitios han llegado a Machu Picchu gente para celebrar el equinoccio de verano que me han dicho es la Navidad astral. El Jockey Plaza está repleto de trineos, Papá Noel, espinos y demás. Mientras Jesús está en el estacionamiento, casi en la puerta de atrás. Llévense si quieren los regalos, el puré de manzana y el pavo. Llévense las luces y hasta el árbol, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Jesús, no hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan. No hay Navidad sin Jesús. ¿Qué hace el señor de barba blanca y traje rojo como el rey de la Navidad? Si allá en el cielo se revuelve del enojo el propio San Nicolás. Si Harry Potter y las brujas hoy celebran Halloween igual que en Navidad,
Entonces tú serás Scrooge por aguafiestas y yo el Grinch por antisocial. Llévense todo el aguinaldo y si quieren también el feriado. Llévense el champán de regalo, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Porque no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. No, no, no hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este momento reflexionando sobre la palabra del Señor, domingo a domingo, y hoy comenzamos de una manera muy linda este ciclo B que la iglesia nos presenta. Primer domingo del tiempo de Adviento. Isaías, que nos había recordado ayer, que es importante que pidamos. Ojalá rasgaras el cielo y vinieses en medio de nosotros. La gratuidad de la encarnación que hace que nosotros seamos firmes, estemos firmes en este caminar para llegar a nuestro objetivo. Y sobre todo la metodología. Estén siempre despiertos, velen, porque no saben la hora ni el momento. Esto va a ser durante todo el ciclo. Este es el proemio, la introducción que nos hace la liturgia para que podamos despertarnos, podamos ir calentando los motores y sepamos, queridos amigos, moto balaya batañena, balaya potagina durante todo este año 2024 desde nuestra liturgia, domingo a domingo. Ubeare sea lleva, Poatoña IPM, allá poquen, a domingo, aña henduque na peñan de Yarañe, ella celebra que naña boyaque. Anina la ñaña mombirse de peñan de Yarañe, porque naña conseguimos, ahí con la mombirilla, naña conseguimos, ahí va, allá va. Solamente escuchando la palabra de Dios, porque este es el libro pedagógico. La Biblia nos enseña, esta que es nuestra hoja de ruta. Hoy sacañan de, y no pero la ceja de Biblia, que peñan de Yarañe, eningo, la ñan de GPS, que hagan la ñan de terminología, pues jube, yaipurua. Y bueno, ahora en este último bloque, queridos amigos, yo les voy a responder a algunos que preguntaban, ¿verdad?, lo que significa la encarnación, lo que significa la revelación, lo que significa este tiempo de Adviento. Porque Ñandella Eguri, que estas lecturas también nos habla de cierta manera, son lecturas apocalípticas. Y apocalipsis quería decir revelación, darse a conocer. Revelación quiere decir que Dios entonces quiere mostrarnos, pero de una manera así bien concreta. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cómo tenemos que caminar? ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que dar? Upesa si yo que ya voy a este año 2024 y entonces en este
segmento, ¿verdad? Ñande Yarañe responde, queremos hablar sobre esta terminología. Comenzando del aspecto, ¿verdad?, de lo que es la revelación. Vean, Ñande Ñamoñe por una origina desde el Antiguo Testamento en que Dios dice que se va a dar a conocer y que va a concluir o se va a consumar justamente con lo que nosotros ahora estamos preparando, llegando a la Navidad, el 25 de diciembre, ya celebrata Hina lleva, vaya pa peñan de Yara ou, peñan de mundo, apuitebe, peñan de apuitebe, outa, peñan de ñiave, peñan de corazón, peñan de recoebe. Vuelvo a repetir y a decir que lo que el Señor, Dios mismo hizo hace 2000 años, que se encarnó, eso fue una vez para siempre, queridos amigos. Entonces, el añandeco, por eso es un ciclo de vida, decíamos cuando explicábamos. Upeago dice, es decir, somos nosotros quienes necesitamos nacer de nuevo. Nacer con la gracia de Dios. Nacer con su presencia en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Upeo yerue ñande, apea ñande yara ave, upeare mbuhasa ñande peipoje cuave, ñande ñande. Entonces, por eso esta revelación de un Dios que quiere salvarnos y que hizo toda una historia, upeare con la ñañeína del Antiguo Testamento. No piensen, queridos hermanos, que la Navidad es simplemente un pum, aparición de un Dios de una forma totalmente sorpresiva. No, hay todo un camino, hay una historia de salvación ñandeña mojera lluvia. Aupearen entonces la Adviento, oñe ñandejina a través de los profetas, o mombe ñandejina a través de los libros del Antiguo Testamento, como Dios quiere solucionar un problema muy grave que sucedió lastimosamente con la humanidad. El pecado de Adán y Eva, el pecado original, el pecado de nuestro origen. Ambas Upea dice justamente, capítulo 3 del Génesis, la caída ñandeña que se veñan de Yara. Apeña que cero veñan de Yara, veja ñandeña ñemo y cero pejen da hueve. Ahí entonces, caputi menonita ya deja ese ñande. Upe vega tú, ñapo en baitema. ¿Por qué? Y porque justamente creemos simplemente en nuestras fuerzas. Ñandeña y moa, ñandela ya ya pota peñandera peñandeya y pota jaisa, ñandeya calcula jaisa. Ayer. A veces aguantes, ambo tiempo mañana de ñanduco, amba ella lleva a esta ya sufrido peare, ya pita la moria juve, ya pita la taube, ya pita la pocareme, ya pita la deshonestidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque somos nosotros quienes hacemos de nuestra vida, ¿saben qué cosa? Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Ave el que no corre, vuela y vengo la gente. El que no corre, vuela. Antes su bebé, a te cuentero, vete a veña mañana, ella va, a te cuñan botado, y a peñandera pisabe. No puede ser eso, queridos amigos. Si nosotros somos verdaderamente seguidores del Señor, si nosotros somos discípulos del Señor, tenemos que pensar en serio. Hay que ponerse las pilas, hay que cargarse de las pilas de Dios. Hay que cargarse con las pilas del Evangelio del Señor. Porque si nosotros no hacemos eso, queridos amigos, nosotros tenemos que saber que jamás vamos a llegar a nuestro objetivo. La revelación entonces que comienza, decíamos, del Antiguo Testamento, después se va a consumar con el nacimiento de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del nacimiento de Jesucristo, simplemente nosotros estamos diciendo una consumación de las propuestas y de la promesa de Dios. Es la promesa de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos ayuda y que ahora Él cumple con su palabra. Aupeare, es demasiado lindo, ¿verdad? Lo que nosotros hemos escuchado y estamos reflexionando en este primer domingo del tiempo de Adviento que nos proyecta hasta el tiempo, ¿verdad?, que vamos a concluir después de caminar toda nuestra vida con nuestra propia resurrección. La fiesta de Cristo Rey del próximo año, que va a ser el culmen de nuevo de este caminar, de este ciclo. Y entonces, en lugar de ser transmitida esta revelación, este proceso de preparación para llegar a la encarnación, es decir, a la Navidad, por intermediarios,
Ahora el Señor se va a concentrar ya en Jesucristo. Segundo paso entonces. Y por una vez lleva a través de intermediarios, es decir, los profetas, es decir, la palabra de Dios. Upea la ñande ya es el Antiguo Testamento. Upea ñande ya no ojo. Pero aquí nosotros llegamos en un momento en que por la acción y la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti en el anuncio, ¿verdad? Con el ángel a María. Y su sombra te cubrirá con su gracia, con su gloria. Y ahí nacerá entonces, es decir, Dios que se encarna. Es la fuerza del Espíritu Santo, queridos amigos, que encarna el seno de María. Y entonces aquí es donde se concentra en Jesucristo este misterio de la revelación más grande que tenemos en nuestra historia de salvación. Porque Pella Huerosa Pucajahueya con los profetas, los intermediarios, decíamos, este día en Duma Guripe, primera lectura, ve Isaías, Maella, Pajeñande, Pehuerosa Pucaique, Pejenoique, dale, Embaretebe, Peñe Pomoí, Peñe Su, Peñande, Yarare, Nondebe, Lleva, Jabeyer Uregue, Tou Benabetebe, Tou Ñandendie, Lleva, Tou Atañandendie, Atoje Cañande, Mapae. Esta es la revelación. ¿Cómo tenemos que hacer el camino? Nosotros somos imágenes de Dios. El Hijo de Dios presente en medio de nosotros, entonces nos devuelve la adopción, la fuerza, ¿verdad?, de ser nuevamente hijos en Jesucristo, adoptivos en Jesucristo. Entonces todo se centra ahora en esta preparación del tiempo de Adviento que nos va a llevar a volver a retomar la fuerza, porque es Dios mismo el que viene a salvarnos y a liberarnos. ¿Cómo lo hará? A través de la encarnación. ¿Cómo lo hará? A través de un caminar que hará en medio de nosotros. Y aquí, queridos amigos, hay que distinguir algunos momentos, hay que distinguir algunos estadios para esta revelación. En el primero es comunicada por Jesús mismo a sus apóstoles. Es decir, ahora el tiempo de Adviento nos irá anunciando y nos va a decir que el Señor va a llegar, se está revelando y se va a dar a conocer durante todo este tiempo desde su nacimiento. ¿Cómo lo va a hacer? Y a través, de la comunidad. Porque si Dios se encarna justamente en el hombre, se encarna en nuestra condición. Y la condición humana, nuestra ontología, ya es decir, nuestra existencia, la ontología, la ontología. Entonces, que esta revelación, como Dios se encarna en nuestra existencia, es justamente para que nosotros, queridos amigos, volvamos a abrir los ojos y nos demos cuenta de nuestra existencia. Ani entonces la yayapoepe, Adani eoyapoepe, capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen del fruto de este árbol, ustedes serán como dioses. Entonces, upe veñan de yayesa, peas yayesa, aro veñan de yaguatana, jinara. Entonces, ahí te está comunicando a través de la reflexión, porque de comunidad y nos dice quiénes somos nosotros. En un segundo momento, y esto es importante de este camino, es comunicada a los hombres por los apóstoles. Ahora, entonces somos nosotros misioneros, el segundo camino. Primero reconocer en estos que son testigos verdaderamente de esta vida y de esta existencia del Señor. Y desde ahí entonces nosotros, queridos amigos, comenzamos a caminar. Desde ahí nosotros comenzamos a hacer lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Y entonces, aquí cuando dice que nosotros tenemos que hacer esta misión, cuando nosotros tenemos que hacer este camino, entonces aquí nosotros comprendemos muy bien que somos ahora nosotros los responsables. Tiempo de Adviento, queridos amigos, ñaína en el proemio, ñaí en la introducción,
Habemos me upaite ñande hina. Coabe ya haisha ñande la ñande ati ya la ya pues un avete proyecto o lo que sea. Moto pa ya guatata ñaina lleva. Ya moila ñande objetivo. Mola ñango es ese. A veces ñande. Primero, ustedes como apóstoles. Peicua ponar. Ustedes como seguidores del Señor. Peicua ponara porque ñande chara hoy venden 10. Upeago dice entonces, Gina, queridos amigos, que somos nosotros, ¿verdad?, los que vamos haciendo el sendero que Dios nos va ofreciendo. La primera cosa. Segundo, ser misioneros. Ser misioneros, queridos amigos, en este caso es que el que asume el compromiso como cristiano tiene que hacer este camino del verdadero cristiano. Y luego hay un tercer momento. Y aquí nosotros ya miramos lo que va a ser al final. Nosotros, queridos amigos, vamos a llegar a la fiesta también de Cristo Rey. El año que viene, con Cañañe Perú, eso es como abrir paréntesis hoy y dentro de 54 domingos, ya bostitape paréntesis. Upe peñande ya está. Ñan hebigo peñande objetivo. Ya póbico peñande ya eva escueja lleva. Y eso es caminar justamente entonces por el sendero del Señor. Este tercer momento, queridos amigos, es esta visión directa del misterio de Dios que sucederá en cada uno de nosotros por el conocimiento, antes que nada. Es decir, que ya upear el año de catequesis importante. En realidad la palabra de Dios, la liturgia que celebramos, es siempre una liturgia, una catequesis bíblica. ¿Por qué una catequesis bíblica? Catejeo, formación, educación, yaikua, ñañamintu uyao ese lleva, ñamoingebe ñañamintu ubepeñan de yarara pemba esa vaya pobara. Y entonces se van caracterizando, ¿verdad?, todos estos estadios sucesivos de nuestra vida. Y esto es lo que nosotros lo ponemos en el Evangelio. En el Evangelio nos despierta y nos dice, estén atentos, ábranse siempre a la gracia del Señor, ábranse siempre a aquello que el Señor les está regalando. Y por eso, nosotros, queridos amigos, hoy que estamos iniciando este tiempo de Adviento, 4 domingos en que vamos a ir desarrollando qué es lo que nosotros queremos hacer como cristianos. Queremos que Cristo nazca, que Dios entre en nuestra historia, que Dios se encarne en medio de nosotros. Toñe manifestañande, toye cuacañande, te iñandemba, ella vaya guatabana y gatujanguá ella lleva ñamongüera, pemba eva y eteo y coaecue, que es el pecado original. Y en este caminar y en este seguimiento, como discípulos decíamos primero, pero después como apóstoles decíamos segundamente, y sobre todo como resucitados decíamos al llegar al final de nuestro ciclo del año B. Queridos amigos, entonces así iniciamos este año 2024 en nuestra liturgia, ciclo B, y que el Señor nos bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.